Estoy esperando a que abra. ¿Abrió? Sí, Sí, ya. Bien, estimados hermanos, buenos días. Reitero mi saludo. Que todos se encuentren muy bien. Y ofrezco esta conferencia, naturalmente, que a todo el grupo, pero especialmente a las personas, a los hermanos que se han incorporado últimamente al Centro Fraternal Rosacruz. Es un tema natural, transversal, que espero les sirva de reflexión especialmente a estos miembros. La conferencia es de un tema muy amplio, bastante amplio diría yo, y con muchas perspectivas, como es la espiritualidad. Para esta conferencia me he basado en el concepto Rosacruz del cosmos, de nuestro mentor Max Heindel, también de él, Enseñanza de un Iniciado, capítulo 3. También están algunas bases de enseñanzas espirituales de la doctora Akali Sun, de Rudolf Steiner, la Teosofía Rosacruz. Y naturalmente también hay deducciones e inferencias personales como debe ser. Bien, comenzamos entonces con el tema. El querer ser más espiritual, queridos hermanos, implica una serie de cambios y sacrificios en nuestra vida. Muchas personas se llaman a sí mismas espirituales y lo único que han hecho es sustituir una condición que ya no les satisface por otra que consideran más novedosa. No han entendido que ser espiritual no es un estado estático, sino un trabajo continuo que obliga a una serie de cambios. Ser espiritual es un estado dinámico y aceptado en forma de una relajada concentración en el presente. No es fácil. ¿Por qué algunos eligen el camino espiritual? Por varias razones. Primero, porque no les gusta la vida que llevan y necesitan de un aliciente o apoyo para seguir viviendo. También porque encuentran un alimento para sus egos. Quieren saberlo todo, hacen todos los cursos que puedan, pero no concretan ningún avance interno. Avance interno. Son teóricos y en este afán gastan dinero en la adquisición de libros o en pagar a instituciones o maestros que prometen evolución y comprensión de las leyes del universo. Pierden así recursos y sobre todo el tiempo, que bien podrían dedicarlo para ser felices y vivir en el ahora. Una tercera razón, entre otras, porque solo les interesa el poder que da el conocimiento y demostrar que saben más que los otros. Están estimulados por una soberbia cognitiva. Actúan por lo general sin escrúpulos, aprovechándose de las buenas intenciones y bondades de los demás y se creen a sí mismos como expertos en una o en varias disciplinas. Nada de lo anterior es espiritualidad. Ser espiritual, repito, no es un estado estático, sino un trabajo continuo que implica una serie de cambios. Ser espiritual es un estado dinámico y aceptado por una fuerza interior impelente. Las características más relevantes de un hombre o una mujer que busca la espiritualidad son
Se esfuerza por limar las asperezas de su personalidad, trastocando día a día inclinaciones negativas por virtudes. Soberbia por una sana y digna humildad. Servicio desinteresado a todos, sin ningún dogma ni prejuicio. Se esfuerza por pensar en forma diferente. Qué increíble esto. Se esfuerza por pensar en forma diferente, generando nuevas ideas, cambiando costumbres y conceptos que ya han quedado obsoletos. No se siente heredero de una cultura determinista, más sintonizado con los arquetipos universales que con las determinantes socioculturales, económicas, políticas y culturales de la época. Vive impregnado o impregnada no de una quimera, sino de una utopía siempre posible, porque se siente como una mujer infinita, como un hombre infinito. Toma las pruebas y dificultades inherentes a la condición humana y al mundo físico como desafíos para limar aspereza de su personalidad y tornarse más humano, más sensible. En este estado muchas veces debe decidir por abandonar personas y ambientes que ya no le satisfacen por ser tóxicos para su evolución física o espiritual. Busca personas y situaciones acordes a su nivel vibracional. Estimados amigos, por siglos y hasta ahora, o hasta recientemente diría yo, nos alimentábamos de una información que nos era válida. La creíamos y nos conformábamos con la respuesta que nos daban los libros y los eruditos académicos. Pero esto ha y está cambiando. El planeta mismo, como ente pensante y sensible, está modificando su morfología, reaccionando a los albores de una nueva raza y precipitosa en cambios. Y nosotros, como raza humana, como habitantes vinculados a la Tierra, también estamos cambiando, ya sea voluntaria o no tan voluntariamente. No podemos quedarnos en el hombre viejo que hemos sido, sino tenemos que ser ese hombre, esa mujer capaz de ver las cosas bajo otro prisma, sin miedos, con valentía y buscando la información que no tengamos y que realmente necesitemos. No podemos quedarnos con lo primero que nos diga una persona, por muy ilustre o erudita que sea, porque lo que nos pueda transmitir está necesariamente basado en su experiencia personal y su forma de ser. O peor aún, creer que la verdad única es aquella que está sacada de los libros escritos por hombres y mujeres, por lo general manipulados por determinadas conveniencias. Permiso de todo, un poquito de agua. La verdadera espiritualidad debemos buscarla en los nuevos cánones de la nueva era de Acuario que ya se está instalando. En la era de Piscis, los hombres y mujeres actuaban bajo unas creencias que le marcaban en todos los aspectos de su vida, y verdaderas o no, nadie las ponía en tela de juicio. La decisión y poder personal no existían, pues estaban supeditadas a las distintas religiones, creencias y costumbres. ¿Y cuáles eran estas pautas y creencias del hombre viejo de la era de Piscis? Eran, primero, Dios está fuera de él. Y por eso que en las pinturas Dios estaba sobre las nubes, ¿verdad? El ser humano nace siendo un pecador. Y por esta razón, Dios es juez y vengativo. Y suma de todo esto, el ser humano merece castigos por sus pecados. Esta era la cosmovisión del hombre típico de la era de Piscis. En estos momentos,
cuando ya el aura incipiente de la era de Acuario se expande. Como raza humana estamos evolucionando y lo que antes eran unas verdades incuestionables se han convertido para muchos de nosotros en unas enseñanzas sin sentido. En su tiempo sirvieron a unos humanos que tenían una conciencia muy limitada, con todo respeto, obviamente, pero ya ha llegado el momento de quitar la paja de la semilla y comportarnos como lo que somos, hijos de Dios, co-creadores con Él. Nuestros principios elementales como cultivadores de espiritualidad y como habitantes de este incipiente tiempo acuariano deben ser: Dios está dentro de nosotros, no en las nubes. No existe el pecado. Tradicionalmente hablando, no existe. Todos los hombres y mujeres tenemos derecho a ser felices en esta transitoria estadía terrestre. Debemos ser capaces de crear con nuestros propios pensamientos. No existe ni el mal ni el bien. Todo es adecuado si aprendemos de nuestras acciones. Esta última condición de que no existe ni el mal ni el bien, que todo es adecuado si aprendemos de nuestras acciones, merece una pequeña explicación. Cada ser humano está en una vibración determinada. Según su vibración actuará. Ustedes que me están escuchando y yo que estoy hablando, seríamos incapaces de matar, ya sea en nombre de una nación, de un partido político o de unas ideas religiosas. Sin embargo, hay gente que espiritualmente aún están dormidos y creen que si hacen un atentado terrorista, llegan a Dios más fácilmente. Tienen que evolucionar para darse cuenta del daño que causan y de lo inútil de sus actos. De ahí de que no hay ni bien ni mal, sino estados espirituales vibratorios. Por supuesto que es malo matar, pero para la conciencia tan limitada del terrorista es un bien, porque cree que con ese acto está con Dios. La espiritualidad, queridos hermanos, es pues un estado interno, dinámico, una condición de conciencia activa que implica, entre otras, las siguientes condiciones. Número 1, buscar. Todos estamos aquí porque hemos buscado, ¿ya? Significa intentar hallar respuestas a las preguntas que nos hacemos. El íntimo anhelo por comprender los misterios es más que legítimo y es, en una primera instancia, al buscador de la verdad necesario recurrir a textos escogidos de autores fidedignos, que no son muchos, a fin de ahondar en contenidos mentales que estimulen un estado espiritual. El hombre espiritual, como lo dice Max Heindel en la introducción del concepto Rosacruz del cosmos, comillas, debe poseer un deseo ardiente, una sed abrasadora de conocimiento oculto, pero debe ser con un deseo intenso de ayudar a la humanidad, un olvido completo de sí mismo para trabajar para los demás. A menos de ser impulsado por tal motivo, el estudio del ocultismo incluso es peligroso. Cierra comillas. En este contexto, es muy pertinente la siguiente cita de Rudolf Steiner, que a mí personalmente me gustó mucho, presente en su libro La Teosofía Rosacruz. Dice, comillas, el estudio en el sentido Rosacruz es el saber ahondar en un contenido mental que no ha sido derivado de la realidad física, sino de los mundos superiores. Esto es lo que se llama vivir en pensamientos puros. Cierro comillas. Número 2. Reconocer
significa conocer nuestras propias debilidades y potencialidades. Y para esto, nada mejor que un conocimiento lo más completo posible de las tendencias astrales traídas a la presente encarnación. El conocimiento del mensaje espiritual de las estrellas, tal como lo señala la Fraternidad Rosacruz en el tercer curso complementario de astrología, es imprescindible a fin de cooperar con el destino y seguir la senda más segura. Así se facilita un estado espiritual. Les aclaro que el curso complementario o tercer curso de astrología de la Fraternidad está dedicado a la interpretación de la carta natal desde un punto de vista espiritual. Número 3, conectar. Esto significa sintonizarnos con otras dimensiones que nos permitan elevar transitoriamente la mirada y el corazón más allá del mundo denso. Así nos abriremos a otras realidades existentes más reales que las percibidas en el mundo material. No estamos solos, no estamos solos. Hay una miríada de seres espirituales o de luz que nos observan en estos momentos y que nos regalan intuiciones. Solo debemos sintonizarnos y no tener miedo de seguir los dictados de nuestra interioridad. Número 4. Crear. Sí, crear nuestra propia religión, libre de cualquier dogma, una religión cósmica, íntima, pero de ribetes universales que nos permitan sentirnos como hijos, hijas del universo, porque eso somos, entes libres e infinitos, conscientes y contentos de ser una manifestación del Padre, Madre Divino. Número 5. Pensar. Poco a poco, de forma diferente e individual. Esta condición es crucial y una de las más difíciles de tener, especialmente en nuestra época, donde la informática brinda una infinitud de contactos que impiden el discernimiento, es decir, la propia e individual postura frente a los sucesos. Más que nunca en la historia humana estamos viviendo con relativismos, con manipulaciones políticas, educativas y otras que impiden o dificultan el poder personal, el pensar por sí mismo. Lo colectivo consume al pensador y un pensador no individual no puede llegar a una estable espiritualidad. Número 6. Liberarse. Esto significa soltar los apegos y no atarse ni a nada ni a nadie. El mundo del crecimiento espiritual enseña que aquello que estanca o causa desarmonía, ya sea personas o cosas, hay que cambiarlo o eliminarlo de la vida. Siempre que hay un cambio grande en la existencia, se tiene la posibilidad de crecer espiritualmente. Número 7. Servir a todo aquel que necesite ser servido, dando a los demás lo que quisieran que te dieran a ti. Esta condición quizás es una de las manifestaciones más significativas de la espiritualidad, porque no se decide, se tiene que sentir. Si no somos capaces de sentir que tenemos que servir al prójimo, será muy difícil que lo hagamos porque ni siquiera nos daremos cuenta cuando el universo nos dé la oportunidad de hacerlo. Pasará desapercibida ante nuestros ojos y no podremos entrar al mundo espiritual. El servicio no es una decisión cognitiva, sino un nivel de conciencia, una intención del corazón, una necesidad imperiosa del hombre y la mujer evolucionado. Estimados amigos de este maravilloso sendero místico Rosacruz, concluyo esta conferencia con esta reflexión. La espiritualidad es un estado dinámico, de relajada concentración en el presente, una conquista gradual
sin precipitaciones, cuya principal manifestación es el servicio. Al respecto, cito las siguientes palabras de Max Heindel, comillas: todos los que buscan honradamente la espiritualidad tienen que encontrarla y la encontrarán seguro en su propio corazón. El factor determinante que decide si una clase de trabajo es espiritual o material es nuestra actitud en el asunto. Cierro comillas. Como místicos rosacruces, debemos buscarla sin atajo, viviendo aquello que pactamos con seres estelares antes de nacer. Ante las pruebas inevitables de nuestro nivel evolutivo, no debemos desfallecer, sino intentar superarlas lo mejor posible y solicitar al Padre Madre Celestial que nos dé fortaleza para seguir. La espiritualidad tenemos que vivirla aquí y ahora, todos, y cuanto antes la hagamos, mucho mejor, porque antes volveremos a casa. Bien, he querido compartir con ustedes estas reflexiones generales para un acercamiento a la espiritualidad, porque pertenecemos a una entidad filosófica espiritual. Importante es el conocimiento, importante es pensar por sí mismo, pero más importante es el servir. Gracias por escucharme. Ha sido un placer dirigirme a ustedes después de tanto tiempo y espero que esta conferencia nos ayude a todos a reflexionar en este importante asunto transversal en nosotros que es la espiritualidad. Gracias.